Ahí estaba esa mujer, la misma que mi tía describía, con sombrero y vestido negro. Estaba a medio camino bloqueando mi paso, con la cabeza agachada. Apenas la vi. Bajé corriendo, lleno de lágrimas y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Acababa de ver un fantasma. Comunidad, es momento de regalar más libros autografiados de relatos de la noche, así que quédate al final del episodio para saber cómo participar. Muy buenas noches a la mejor comunidad de internet, a la comunidad RDLN, que ya está esperando como siempre su dosis de historias de horror. Por eso tenemos para ustedes hoy una nueva recopilación de encuentros macabros, de sucesos paranormales o quizás no, pero que igualmente les prometo esta noche van a provocarles pesadillas. Y es que hoy tenemos una mezcla de apariciones, de fantasmas, de brujerías quizá, y también de ese horror real, de ese horror que no tiene que ver con lo sobrenatural, de un horror del que no te puedes escapar solo por ser escéptico. Así que advertidos están, este episodio será difícil para todos, y te va a dejar pensando en qué es ese sonido a lo lejos, en la noche, un llanto, una voz allá afuera o quizás ahí, dentro de tu casa, contigo. Si te atreves a escuchar, sigamos. Si no, tienes 15 segundos para dejar este episodio y escapar a contenido más ligero, más para ti, porque ya estás escuchando relatos de la noche. Cuando tenía 13 años acepté ir a quedarme a dormir a la casa de uno de mis primos, Freddy, cuando fui a visitar a la familia de mi mamá a Sinaloa. Yo no conocía a ese lado de mi familia, el lado mexicano, así que disfruté mucho de la visita y me llevé muy bien con él principalmente. Estábamos en Mazatlán, una ciudad mediana si se puede decir, junto al mar, y él vivía con su papá en un pequeño pueblo, cerca de ahí como a 1 hora. Me lo escribió como algo mágico, y además su papá tenía que viajar ese fin de semana, así que me invitó a quedarme solo con él viernes y sábado, y ya el domingo, cuando llegara su papá, regresar a Mazatlán los tres juntos, a la casa de mis abuelos para celebrar Navidad. Me pareció un plan excelente. Sin embargo, aunque sí, era mágico durante el día y sobre todo con los atardeceres, ya en la primera noche me di cuenta de que el lugar también podía ser tenebroso. Estaba lejos de todo. Sí, había unas cuantas casitas en el pueblo, pero estaban todas como a mínimo 10 minutos caminando. La tiendita estaba a 15, por ejemplo. Y por las noches no se veía absolutamente nada. Parecía que desaparecía el camino, que desaparecía el mundo. Parecía que estábamos ahí, aislados, solo nosotros y el mar. Esa sensación se volvió inquietante desde la primera noche. Y es que Freddy era raro. De repente hablaba solo, y por la noche, cuando fui al baño, lo escuché hablando con alguien, como si corriera a alguien por la ventana. Salí y le pregunté que a quién le hablaba y me dijo que a nadie, que no me preocupara. Luego nos pusimos a jugar videojuegos y en algún momento noté cómo volteó asustado hacia una ventana a mis espaldas. Se levantó rápidamente a asegurarla, cerró las cortinas y luego subió el volumen de la tele casi al máximo. No hice mucho caso. Por mis primos en Estados Unidos estaba acostumbrado a jugar así, a ese volumen, pero de vez en cuando creía escuchar algo afuera. Un llanto o un grito que parecía llamarnos. No lo sé. No logré escuchar con claridad y me dediqué a jugar. Jugamos hasta que nos quedamos dormidos. Nintendo 64. Ya era viejo en ese entonces, pero era lo único que él tenía. Aún así nos la pasamos jugando toda la noche. GoldenEye, Mario Kart, Smash. Me quedé dormido, pero soñé mucho. Soñé toda la noche que una mano delgada, esquelética, intentaba abrir una ventana,
la puerta, que daba vueltas desesperadas alrededor de la casita y que mi primo lloraba e intentaba ignorarla. La misma pesadilla se repitió una y otra vez toda la noche, hasta que me despertó el olor del desayuno que él ya estaba preparando. Luego nos fuimos a la playa a recoger almejas, después al pueblito, a la tienda por refresco y algunas botanas para volver a pasar el atardecer junto al mar, y luego toda la noche jugando. No les voy a mentir, para mí ese plan era excelente. Todo era tan lindo que hasta me olvidé de aquella sensación extraña de la primera noche. Y pasamos la mañana y la tarde a gusto, y en cuanto oscureció, Freddy me apresuró para volver a la casa, para cerrar. Nos pusimos a jugar. Subió el volumen otra vez en algún momento y de pronto se empezó a sentir muy cansado. Se sintió mal, así de repente, y me pidió que yo siguiera jugando. Me dijo que se tenía que ir a acostar, que se estaba sintiendo mal. Y yo lo acompañé a la cama, pero evidentemente apagué el Nintendo y puse la televisión de fondo para ver algo. No podía seguir jugando así. Intentaba sintonizar un canal local de noticias que apenas si aparecía por momentos entre el ruido blanco en la televisión cuando escuché una voz gutural, pero no monstruosa, una voz hablando allá afuera. Me asomé por la ventana. Afuera la noche era total, el negro absoluto. No había luna, nada que iluminara lo más mínimo. Había algo allá afuera. Estaba seguro, pero no alcanzaba a ver. Abrí la puerta. Di un par de pasos afuera. Intenté ver. Intenté acostumbrar los ojos. Creí ver algo a lo lejos, varios metros dentro de la noche. Luego me di cuenta de que no era imaginación. Algo se acercaba, caminando lentamente, muy lentamente, con los pasitos muy cortitos, como si tuviera los pies amarrados. El viento movía lo que parecía ser ropa negra, tela ligera, delgada, que vestía a una mujer. Parecía que era una mujer, eso que se venía acercando. Grité buenas noches y eso se detuvo. Se cayó, se congeló por completo, por un momento como si se confundiera, y luego siguió caminando hacia mí. Me llegó un olor repugnante de pronto, a muerto, como animal, pero aún más intenso, penetrante, dulzón. Reconozco el olor de los muertos, de la gente muerta. Lamentablemente lo conozco bien. Y justo cuando lo reconocí, eso, a pesar de estar a varios metros de mí, se volvió reconocible. Creí ver una cara descompuesta, con los dientes expuestos, y apenas algo de pelo largo aferrándose a la cabeza. Comunidad, les puedo jurar que aquello que vi era un cuerpo muerto. Un cuerpo caminando. Corrí hacia la casa, cerré bien detrás de mí. Escuché que alguien se acercaba y caminaba alrededor. Me acerqué a Freddy para intentar despertarlo, pero estaba muy mal, sudando frío. «Sube el volumen», me dijo apenas susurrando. «Sube el volumen. Ignórala. Se va a ir pronto». Me regresé a jugar solo, a mover el control por reflejo, temblando, sin dejar de pensar en eso que estaba allá afuera. Jugué hasta que me quedé dormido del cansancio, pero toda la noche seguí soñando con aquella mujer, mirándome desde detrás de la ventana, esperando entrar. Por la mañana tuve suerte de que el papá de Freddy llegara temprano. Les pedí regresar cuanto antes a Mazatlán. Y ahí, entre la familia, entre el festejo de la Navidad, me olvidé de todo. No volví a tener contacto con Freddy. Y de hecho, la primera vez que conté esto fue hasta varios años después, cuando me enteré de que Freddy y su papá
se habían estrellado en la carretera, cerca de Ciudad Obregón, en Sonora, que murieron al instante. Nunca tuve oportunidad de volver a hablar con Freddy, de que de alguna forma me convenciera de que esto que cuento, el recuerdo más aterrador de mi vida, no fue real, que me convenciera de que no fue como yo lo recuerdo. Aún hoy, cada noche, me cuesta trabajo lograr que ella, lo que caminaba fuera de su casa, no sea lo último en lo que pienso antes de dormir. Buenas noches. Quiero contarles una experiencia que viví hace un par de años en la casa de mi abuelita. Aunque su casa no es muy antigua, siempre tuvo un aspecto algo inquietante para mí, por lo que nunca me gustaba mucho dormir ahí. Durante las noches solían escucharse ruidos en el segundo piso, como canicas rodando, pasos, voces, ese tipo de cosas. Al principio estos sonidos me daban miedo, pero con el tiempo me acostumbré y dejé de darles importancia. En el segundo piso vive mi tía, quien trabaja en un hospital. Ella siempre ha comentado que, debido a su trabajo, siente que constantemente lleva cosas a la casa. Estas sensaciones se intensificaron cuando empezó a decir que sentía que alguien la observaba. Y no solo la llegó a sentir, varias veces pudo verla. Al menos eso aseguraba. Describió a una mujer vestida completamente de negro, con sombrero y vestido largo, que se quedaba mirándola fijamente. Según ella, esta figura nunca le hizo daño, pero siempre estaba ahí, observándola, la pudiera ver o no. Pasaron los meses y mi tía seguía hablando de esta mujer, hasta que una noche, cuando regresábamos de una fiesta con ella, mi abuela y otros familiares, mi tía, que venía manejando, se detuvo en seco en medio de la calle y señaló al otro lado. Dijo con voz firme: «Ahí está, ¿la pueden ver? Ahí está parada». Mi abuelita le respondió que no había nadie, y yo tampoco vi nada, pero el escalofrío que sentí al ver a mi tía tan concentrada fue indescriptible. Su mirada no parecía mentir. Mi abuelita comenzó a rezar, y después de unos minutos mi tía dijo que esa cosa se había ido. Seguimos con el camino. Regresamos a la casa en silencio, en completo silencio. Semanas después volví a quedarme en casa de mi abuelita. Esa noche, como de costumbre, todo estaba en silencio desde temprano, ya que mi abuela suele irse a dormir a las 9. De repente escuché que alguien abría la puerta principal. Era una tía que yo no conocía hasta esa noche. Según mi mamá, ella se dedica a la brujería, a hacer trabajos. La vi subir rápidamente al segundo piso con mi otra tía. No pasaron muchos minutos cuando comenzaron los gritos. Al principio eran gritos normales, pero después la voz de mi tía parecía cambiar. El grito iniciaba como el de una mujer, con su voz normal, pero luego, en la misma oración, en la misma palabra, la voz se iba modificando, como si un hombre hablara a través de ella. El ambiente se volvió tan tenso que mi mamá y mi abuelita se despertaron. Yo, petrificado en la sala, no podía procesar lo que estaba escuchando. Tras unos minutos de silencio, mi abuela se me acercó, me dio una Biblia abierta y me pidió lo siguiente: «Sube esta Biblia al segundo piso, déjaselas abierta. Para llegar al segundo piso hay que salir al patio, ya que las escaleras están afuera de la casa». Salí con la Biblia en las manos, pero mientras subía, levanté la mirada. Ahí, al final de las escaleras, fue cuando la vi. Ahí estaba esa mujer, la misma que mi tía había descrito, con sombrero, con vestido negro. Estaba a medio camino bloqueando mi paso, con la cabeza agachada. Apenas la vi, bajé corriendo, lleno de lágrimas y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Acababa de ver un fantasma. Mi abuelita me vio tan asustado que decidió acompañarme. Me tomó de la mano y dijo: «Vamos, vamos los dos, vamos juntos».
Acepté solo para convencerme de que todo era mi imaginación. Subimos, dejamos la Biblia abierta en la sala del segundo piso y no nos acercamos al cuarto de mi tía. Después de eso, luego de un rato, la noche transcurrió con normalidad. Pero desde entonces, rara vez me he quedado a dormir en esa casa, solo cuando ya no tengo ninguna opción y nunca quedándome sin mi madre. Esa tía que hace trabajos de brujería aparece muy rara vez, pero sigo escuchando sobre las cosas que hace. Nunca he querido preguntar si mi otra tía sigue viendo a esa mujer de negro o si algo más le ha pasado, pero de vez en cuando pasan cosas extrañas en la casa. Desde puertas que se abren solas, lentamente, y mi hermano asegura haber visto una mano abriéndolas, hasta muebles que se mueven cuando no hay nadie. Sin embargo, nada de eso se compara con lo que viví esa noche. Un episodio que me dejó con un gran e irrevocable temor a esa casa. Gracias por continuar aquí, comunidad, y como siempre, antes de pasar a la última historia, me gusta agradecer a los que han logrado sobrevivir 2/3 de este episodio. Y quiero preguntarles también, ¿ustedes cómo escuchan relatos de la noche? ¿Lo hacen a solas, en el trabajo, camino a la escuela, o bien son de esos que reúnen a la familia, que escuchan junto a alguien querido? Cuéntenos, y aún mejor, en su red social favorita, muéstrenos cómo es que escuchan relatos de la noche. Mi nombre es Uriel Reyes. Continuamos. Mamá Karina es la única figura que fue como una abuela para mí. Quizás, de hecho, es la única figura materna que tuve. Mi mamá, la real, estuvo permanentemente alejada de mí durante mi infancia. Apenas he retomado contacto ahora como adulto. Y aunque mamá Karina en realidad ni siquiera es mi abuela, sino la más grande de las primas de mi madre, a mí siempre me vio y me trató como uno más de sus nietos. Hasta me dejó en la herencia como tal también. Si les digo esto es porque no puedo decir absolutamente nada de ella, más allá de que fue una de las mujeres más bondadosas que he conocido. Y es por eso mismo que lo que descubrimos, lo que lamentablemente descubrimos algunos de sus familiares más cercanos, nos ha dejado completamente sorprendidos, o horrorizados, sería la palabra más acertada. Ella murió hace 2 meses y medio. Su último año fue sumamente difícil. De pronto, de un día para otro, perdió la cordura que la había caracterizado siempre. Era una persona mayor, claro, pero siempre fuerte, inteligente. Siempre era la persona más brillante en la sala, la que tenía el mejor consejo y una solución a cada problema. De pronto un día algo en ella cambió. Fue como si su mente se hubiera ido a otro lado, lejos, muy lejos, y nunca hubiera vuelto. Necesitó a partir de ese momento que se le atendiera las 24 horas del día, y por suerte siempre tuvo a alguien dispuesto a quedarse y hacerlo. Yo también la cuidaba. Nunca se quedó una persona sola a su cuidado. Siempre habíamos al menos 2. Así de grande era el cariño que le teníamos a mamá Karina. Todos estuvimos dispuestos a cambiar nuestra rutina, a dejar pasatiempos, a lo que fuera con tal de estar con ella. Ella tenía su casa en Huixquilucan, una casa muy bonita y grande. La compró cuando se quedó viuda. Siempre había sido su sueño tener una casa grande para ella sola, pero donde también tuviera muchos cuartos y todos la pudieran visitar. Lo logró. Y por supuesto que todos la visitábamos cuando podíamos, aunque la casa no venía sola. Siempre estuvo habitada por un fantasma. Lo sé cómo suena, pero les juro que todas las noches se escuchaba un llanto que parecía venir de las paredes, de toda la casa, como si la casa misma fuera un alma en pena. Cuando mamá Karina empezó a perder la cordura, algunos de los nietos aseguraban que hablaba sola, que en su cuarto se escuchaba conversar, pero lo peor fue una noche en que su hija, también llamada Karina chica como le decíamos, a pesar de ser una mujer sumamente alta, escuchó desde el pasillo algo aterrador.
Eso con lo que siempre hablaba mamá Karina. Le estaba contestando. Entró a revisar y revisó cada rincón de la casa. Lo hicimos luego todos los demás. Y es que el llanto ya no era la única manifestación. Siempre que la dejábamos sola, mamá Karina hablaba con alguien. Había otra voz. Se cayó hasta su muerte. Los llantos cesaron un poco después, pero aquí viene lo peor de esta historia. Alex y su papá me pidieron ir a encontrarlos una noche a casa de mamá Karina. Querían revisar y clasificar algunas cosas que tenían que repartir o regalar. Él era su nieto más querido. Nos fuimos afuera de la casa y entramos juntos, pero había algo raro. Algo apestaba por toda la casa. Caminamos hacia el cuarto de mamá Karina sintiendo que nos acercábamos a algo espantoso y tuvimos razón. Desde que abrimos la puerta nos dimos cuenta de que el olor salía de ahí. Todo estaba tirado como si alguien hubiera esculcado todo, y en ese momento pensé que alguien se había metido a robar, que alguien había dejado un animal muerto seguramente, que un loco, alguien de la calle, se había metido a ensuciarlo todo, sabiendo que la señora había muerto, pero no. La realidad era peor. Notábamos que entre todo lo que estaba tirado había astillas, pedazos de madera, como si se hubiera roto una mesa o una puerta. Las astillas parecían venir del closet, de un enorme closet de madera fina. Abrimos las puertas. Algo estaba roto adentro, el fondo del armario. Nos atrevimos a acercarnos a revisar, y ahí fue que lo notamos. En el closet se escondía una entrada a un pequeño cuarto detrás de la pared. El lugar apestaba. Estaba lleno de basura, de desperdicios, de huesos de pollo y restos de comida y suciedad. Olía a orina y excremento. En cuanto entré a asomarme, salí, corriendo al baño a vomitar. Alex lo hizo detrás de mí, pero no alcanzó a llegar al baño. Vomitó en el pasillo. El que entró a ese cuarto fue su papá, que rápidamente cerró el lugar y llamó a uno de los hijos mayores de mamá Karina. Él llegó pronto. Nos pidieron quedarnos abajo. Revisamos todo mientras tanto, Alex y yo. Era claro que alguien había vivido ahí. Alguien había habitado ese lugar, quién sabe desde cuándo. Había llegado con mamá Karina a la casa, o siempre había estado ahí. Mamá Karina tuvo que haberlo alimentado, si no, era imposible que eso hubiera sobrevivido. Y lo que sea que estaba ahí terminó escapando, rompiendo la puerta de su prisión algunos días después de que mamá Karina falleció. Seguramente sin alimento, seguramente luchando por su vida. Cuando salieron de ese cuarto los adultos, nos hicieron jurar que jamás lo revelaríamos a la familia, que lo guardaríamos, que se quedaría en secreto. Nos dijeron que había que proteger la memoria, pero creo que en realidad se querían proteger ellos, como han hecho siempre. Así como, por ejemplo, contrataron a un abogado para sacarme a mí de la herencia, para cambiar el testamento, para dejarme fuera porque yo no era uno de sus nietos, no de sangre. Es por eso que también yo he decidido no cumplir mi compromiso. Es por eso que estoy contando esta historia. De todas formas, no crean que soy un malagradecido. Los detalles que he revelado son suficientes para que nadie externo sepa de quién estoy hablando. Pero la familia sí. Y es una verdad con la que tendrán que aprender a vivir. Una incógnita que espero algún día logren despejar. Yo siempre me preguntaré quién era quien estaba ahí dentro, desde cuándo habitó ese lugar y, lo más importante de todo, ¿dónde estará ahora? Que tengan muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado en este episodio y de nueva cuenta vamos a regalar
5 libros autografiados que se van a ir hasta donde estés. En el último sorteo, uno llegó hasta República Dominicana, así que a ver hasta dónde llegamos en esta ocasión. Lo único que tienes que hacer para participar es darle pulgar arriba a este episodio. Es muy importante porque te vamos a pedir una captura de pantalla si ganaste y escribir un comentario diciéndonos desde dónde escuchas, de qué ciudad y cómo sueles escucharnos. En casa, en el trabajo, a solas, con alguien más, como tú quieras, pero es muy importante que lo comentes porque solo así podrás participar. Estén muy pendientes que seguiremos con obsequios en las diferentes plataformas que tenemos y el próximo jueves anunciamos a los ganadores de este sorteo. Descansen, les amo mucho, comunidad.